Momento de comenzar un nuevo programa de Conciencia Vial. Hoy vamos a estar hablando de varios temas que tienen que ver, como ustedes lo saben, de la seguridad vial, pero me voy a distraer un segundo de presentarles los temas para decirles que seguimos en contacto con ustedes durante toda la semana a través de nuestro WhatsApp, que también, por supuesto, en las redes sociales nos pueden encontrar. Y muchísimas gracias a todos aquellos que nos hacen sugerencias y a aquellos que en nuestros posteos de redes sociales también nos apoyan y nos dan para adelante en esta tarea que hemos elegido desde hace ya 13 años en este programa que comenzó en Punta del Este y que ha llegado aquí a la pantalla de Canal 5. Hemos recorrido un largo camino y este programa recién empieza a recorrer otro tramo de 30 minutos. Presentan este programa empresas con responsabilidad vial. Automóvil Club del Uruguay, Mileto, piscinas, saunas y spas. UNIT, un país de calidad. Banco de Seguros del Estado, en Uruguay nadie te da más seguridad. UTE, la energía que nos une. Y hoy nos hemos venido a Punta del Este, estamos en el Agua Boutique and Design Hotel. Y es un gusto recibir a nuestro primer invitado, es el doctor Edgardo Núñez, jefe de CTI de Mautone, intensivista, cardiólogo. Un gusto tenerte aquí en Conciencia Vial. Bueno, muchas gracias. El gusto es mío por volver a estar, ¿no? Porque ya lo habíamos hecho en anteriores ocasiones, ¿no? Así es, pero viste que estas charlas siempre se mantienen, queremos ver un poco con el paso del tiempo que ha pasado. Sabemos que en realidad el que está en un CTI o es jefe de un CTI está preparado para lo que puede ser muchas emergencias que tienen que ver con lo médico, con lo clínico. No es de eso principalmente lo que vamos a hablar, pero seguramente buena parte viernes y sábado lo que más esperan sobre la madrugada no es gente que tiene una enfermedad, sino gente que llega por un siniestro. Debo estar en lo correcto, me imagino. Sí, hay una tendencia a mayor carga los fines de semana y sin lugar a dudas más carga hay en la época estival, ¿no? En el verano, lamentablemente, vemos mucho de esto y a veces con consecuencias fatales. Miren ustedes que es decir, se duplica o capaz que más todavía se triplica la población, el tránsito se vuelve bastante complicado y caótico y los factores extra que ayudan en el verano, la fiesta, el consumo de alcohol, lamentablemente la droga. Todo un combo que hace que la patología traumática aumente mucho en verano, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegan varios pacientes? Porque el accidente ha sido múltiple, llegan 3, 4, 5 heridos. ¿Cómo se trabaja allí? ¿Qué se prioriza? ¿Qué se detecta? ¿Cómo opera el CTI? Bueno, primero habría que ir planteando que hay 3 lugares donde uno asiste al traumatizado. Primero la emergencia prehospitalaria, ¿no? Que son los primeros que hacen el triage, yendo al lugar del accidente y evalúan los enfermos más críticos y son los que son trasladados. En segundo lugar es la emergencia sanatorial y en tercera instancia el CTI, donde ya se cursa la patología en forma más prolongada. Por supuesto que acá hay 2 grandes instituciones médicas privadas más el hospital público, ¿no? Entonces cuando hay siniestros múltiples con muchas víctimas, todos tenemos que trabajar a la par. Claro, muchos ya vienen directamente de la emergencia, incluso al quirófano, porque allí hay que hacer alguna intervención y después van al CTI. Otros vienen ya estabilizados, pero hay que pasarlos al CTI. Más o menos eso es un poco lo que pasa. Seguro, sí. De acuerdo a la gravedad también, algunos por suerte quedan en emergencia, no son tan graves, pueden ser dados de alta desde ahí mismo o pasar a un régimen de internación menos complicado. ¿Cuánto es el promedio de días que una persona que ha tenido un siniestro grave queda en CTI? Es muy variable, pero el promedio general de un politraumatizado grave está entre 7 y 10 días de estadía en CTI. ¿En cuánto empiezan a... sobrevive, ¿no? Sí, sobrevive, claro. ¿Y en qué periodo empiezan a notar ustedes? Porque lamentablemente hay daños irreversibles, ¿no? Pero ¿cuándo empiezan a detectar ustedes de que alguien va a tener daños irreversibles o va a poder tener una recuperación satisfactoria o plena? Por lo general, eso, la patología traumática de cráneo, sobre todo el trauma cráneoencefálico, es el que a veces marca un poco esa evolución. Y uno puede evaluarlo de acuerdo a la clínica y a las imágenes y a los resultados quirúrgicos
en un plazo de 48 o 72 horas tiene una idea. Hay que resaltar una cosa, que el paciente traumatizado complejo tiene lo que se llama la curva trimodal de mortalidad. Es el primero, que los que mueren en el lugar del accidente, que no es poca cosa, porque tienen lesiones tan graves que fallecen en el lugar del accidente. En segundo lugar, los que fallecen en las primeras 48 horas, que lo pueden hacer ya en CTI, por complicaciones graves como hemorragia, por ejemplo, o trauma de cráneo grave, como recién dijimos. Y en tercer lugar, ya la mortalidad más alejada se debe a complicaciones infecciosas, que pasados los días van aumentando en el paciente traumatizado, ¿no? Claro, esas son lo que uno a veces escucha como infecciones intrahospitalarias. Seguro, que no necesariamente son intrahospitalarias, porque esos son los propios gérmenes del paciente, que todos convivimos con gérmenes en nuestro tubo digestivo, por ejemplo, y al tener las barreras de defensa disminuidas, tener tubos en la boca, tubos en el tórax, sondas vesicales, catéteres en la vena, todo eso favorece que los gérmenes que están en el tubo digestivo colonicen y aparezcan complicaciones como la neumonía asociada a la respiración mecánica, la neumonía intrahospitalaria, ¿no? Uno se imaginaría las edades, ¿no? Pero ustedes lo viven todos los días. Me gustaría decir más o menos el rango etario que más frecuente te llega al CTI. Lamentablemente son los jóvenes, ¿no? Son los jóvenes. Sobre todo, además, asociados muchas veces a la conducción de motos, ¿no? Es decir, accidentes. Estamos hablando de 15 a 20 y pico, 30. Sí, Son los que 30, 30 y pico, las edades laborales activas, ¿no? Que después pueden, además, a su vez, generar secuelas. En lo que es el post-siniestro y la atención médica, hay una clara diferencia entre un siniestro en ciudad y un siniestro en ruta, sobre todo por la demora de atención. ¿Ustedes notan eso cuando llega el CTI? Es decir, la demora en la ruta de repente de atender a alguien hace que sea más grave la situación cuando llega a ustedes. Sí, sí, porque incluso, es decir, ruta, y podemos hablar de distancias hasta considerables, ¿no? Estamos hablando desde el peaje Solís para acá, por ejemplo, o incluso para el otro lado, José Ignacio hacia acá, y esa demora, sí, seguro que impactan en la evolución del paciente. Y ahí está la pericia y la sapiencia de los médicos de las emergencias móviles, que puedan sostener al paciente hasta llegar a un centro asistencial. Claro, nosotros hemos hablado muchas veces, porque a veces se minimiza el factor velocidad, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pero solo controlan la velocidad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo: si uno le dicen va a chocar, elija entre chocar a 10 km por hora o a 120, ¿no? No creo que nadie elija chocar a 120. Ahí sí, prefiero chocar a 10. Y hay mucha gente que tiene esa segunda falsa seguridad, es que tengo un auto bueno, tiene airbag, tiene 18 airbag, tiene esto. Pero a determinadas velocidades ustedes deben ver que lo que hay es un colapso interno, ¿no? Porque más allá de que el auto pueda en cierto modo frenar y no ver demasiada estructura rota del cuerpo, internamente, ¿qué pasa? Sí, no, la velocidad es un factor fundamental. Es claro, es seguro que tener un buen vehículo ayuda. Pero seguro, por decirlo, los daños viscerales ocultos. El cuerpo frena, pero los órganos se mueven. Seguro, exacto, los órganos se mueven. Sí, sí. Y eso es común, a más de 120, 130, 140 kilómetros seguro, por hora. las lesiones por desaceleración, que se llama. ¿Qué se hace en esos casos? Ahí uno encuentra órganos rotos, ¿no? Y ahí podemos ver desde lo más grave, que es la rotura aórtica, por ejemplo, que se rompe la aorta por desaceleración y eso ocasiona la muerte en el lugar del accidente. O, por ejemplo, estiramiento de los vasos vasculares del tubo digestivo, que en las primeras 24 o 48 horas aparentemente no dan mayor sintomatología, y al tercer cuarto día el paciente debuta con una peritonitis por una perforación de una víscera hueca, de intestino me refiero. Bien. Con respecto a la primera atención, y ahí vamos a los tres sectores, ¿cómo estamos acá? Le pregunto al departamento de Maldonado, ¿cómo estamos con el tema de las emergencias en el departamento de Maldonado? Porque este es un departamento que tiene una vida durante el año que no es la del verano, y tiene una vida en el verano. Es decir, ¿cómo acompasa sus tiempos para estar en verano con tanta gente y después mucho más tranquilo? ¿Cómo está esa primera atención, las ambulancias que llegan al lugar del siniestro? Bueno, hay dos sistemas de emergencia médico móvil muy buenos y bien equipados. Eso estaría bastante cubierto, aunque según una situación de desastre, la situación de desastre se define como
cuando nos desborda, ¿no? Claro. Y eso puede pasar. Yo qué sé, si el incendio del shopping, por ejemplo, si hubiera sido en otra hora, hubiera ocasionado un desastre Claro, que no hubiera sobrepasado, seguro. Se cae un avión en el aeropuerto y es una situación de desastre que puede llegar a superar lo que está previsto. El verano está bien, entonces está cubierto. Por lo general se ha cubierto bien, ¿no? No hemos tenido mayores inconvenientes, más allá que, por supuesto, hay una sobrecarga laboral, que también los servicios de emergencia se refuerzan para eso. Ahí va, y las puertas de emergencia, ¿cómo están? Porque a veces en las puertas de emergencia lo que pasa es que están atendiendo no solo a los siniestrados, sino además a toda la gente que en su casa tuvo un accidente doméstico o laboral, o se sintió mal. O las consultas habituales. ¿Cómo están en ese caso? Están bien y, como decía recién, en verano se refuerzan. Se refuerzan con médicos, con enfermería, para cubrirse eventualidades, ¿no? Y el personal de CTI, porque muchas veces he hablado como que es muy agotador el trabajo y también emocionalmente muy difícil, porque ustedes conviven con la muerte todos los días y en un rango etario de todas las edades. ¿Cómo se vive adentro del CTI? Emocionalmente le estoy preguntando. No, si uno tendría que decir, yo llevo casi 34, 35 años de CTI, lo peor que uno ha vivido fue la pandemia, ¿no? Ahí el personal sí fue tocado. Y por supuesto que en situaciones puntuales también se ven, cuando se muere un paciente joven, se impacta, todos en algún momento se sufre, y está el famoso síndrome de burnout, ¿no? Es decir, y bueno, para eso existen a nivel institucional soporte con grupos de trabajo, con psicólogos. Tú no sos un técnico en seguridad vial, pero me imagino que al ver a los que llegan al CTI habrás cambiado tus conductas de manejo. ¿Qué le decís a la gente? Mínimo mensaje, no como técnico de seguridad vial, sino como un médico que está del otro lado y pueden ser pacientes tuyos. ¿Qué recomendación hacer? No velocidades extremas, cuidarse, usar siempre el casco. O sea, ¿qué es lo que...? Eso sin lugar a dudas, y en estos días estamos viendo cómo han pululado las camaritas que nos sacan fotos. Bueno, eso nos va a cuidar. Nos enojaremos en algún momento, claro, pero eso tiende a que nos cuidemos más. El casco es fundamental. Uno a veces ha tenido la suerte de salir al exterior y hay algunos países donde llama la atención que andan en moto sin casco, sin nada. Bueno, eso por suerte acá en Uruguay se ha corregido bastante. El casco salva vidas, sin lugar a dudas, ¿no? Muchísimas gracias por hoy. Un gusto, como siempre, encontrarnos contigo. Nos damos, gracias por todo. Nosotros hacemos una brevísima pausa y ya venimos enseguida con más Conciencia Vial. Agradecemos a Demarco Sistemas de Almacenaje, Hotel Crystal Tower, Fabián Ciuto Intercoafer, Julio Selman con sus marcas Spencer Bryson, Camisa BV Cantoni y American Crew. Estamos nuevamente aquí en el Crystal Tower, nos hemos venido hasta aquí para hacer una nota con la gente de UNIT y en este caso es un gusto encontrarnos con Álvaro Chamorro, que es la primera vez que nos acompaña, pero no es la primera vez que nos acompaña la gente de UNIT. Un gusto tenerte aquí en el programa. Un gusto para mí también, y la verdad que difundir las cosas buenas yo creo que está en el ADN de UNIT. El buscar un país de calidad, un país más seguro, un país que tenga un desarrollo sostenible, y todo eso empieza con cuidar a la gente. En ese cuidar a la gente hay una mínima explicación, seguramente Álvaro la va a dar mejor que yo, pero es bien importante lo de las normas UNIT, porque es un marco de referencia que tiene mucho estudio por atrás, tiene mucho estudio, y entonces allí a las grandes empresas, a las medianas empresas o incluso al particular le da dónde apoyarse para saber cómo trabajar mejor en seguridad vial. Por ahí va un poco la importancia Yo de las creo normas que UNIT. no se puede hablar de UNIT si no se habla de las normas técnicas. Y de alguna manera nosotros estamos permanentemente en contacto con normas técnicas. ¿Por qué los enchufes, cuando voy a enchufar, entran bien? Claro. Si no pones un 3 en línea sobre un yuco, que a veces no lo tiene, pero que de alguna manera las normas técnicas ayudan a la sociedad.
Pero en realidad uno podría decir, bueno, en realidad los expertos también ayudan, la opinión pública también ayuda. Pero lo importante de las normas técnicas es su proceso de elaboración. Cuando se sigue una receta reconocida que funciona, las cosas salen bien. ¿Por qué? Porque las normas técnicas vienen del consenso de las partes interesadas. Asegurar que todos los que están involucrados en el tema, los que son partícipes del producto, del servicio, que son los actores, los que hacen, los que lo reciben, los usuarios, los clientes, los reguladores, y tenemos ya las reglas del mercado. No es de alguna manera fomentar un mercado de esa forma, pero es la realidad, y la sociedad tiene esas tres partes como elementos principales. En este caso, los orígenes de la norma ISO 39001 están en la ISO, la Organización Internacional de Normalización, que reúne más de 170 países en el mundo. Entonces, expertos de todas partes del mundo estuvieron de acuerdo que esas eran las mejores prácticas para eliminar los accidentes graves y mortales en las vías de tránsito. Entonces, es un objetivo chiquitito, pero que ataca donde duele más y se puede llevar a todo tipo de incidentes con daño, ya sea a personas o mismo a las infraestructuras y vehículos. Claro. Obviamente que lo que está diciendo Álvaro es, luego la aplicación de esa norma para una empresa requiere una tarea de aprendizaje, una tarea de que la gerencia esté consustanciado con eso, que esté dispuesta a generar cambios, incluso a veces cambios económicos, porque esto a veces hay que mejorar la flota, hay que poner un límite de qué vehículo compro. Es decir, esto hay que hacerlo y lleva tiempo y lleva conciencia, ¿no? Yo te subo la apuesta, porque hablamos de organizaciones, yo digo de una sociedad, de un país, que tenemos que ponernos de acuerdo que si queremos resolver un tema raíz, tenemos que buscar fomentar una estructura que asegure que las cosas se hagan bien. Entonces, sin duda, uno dice, bueno, hay empresas que son de alguna manera responsables de eso, transportistas de personas. ¿En manos de quién estamos? De un conductor que tiene que manejar durante 8 horas, asegurar. Ese es el factor humano. Pero en realidad hay otros factores que también influyen. Influye el equipo. Entonces, estamos hablando del factor humano, estamos hablando del equipamiento y estamos hablando de la interacción en la vía. La vía, las carreteras, el mantenimiento, la señalización, la educación para el tránsito. Entonces estamos tocando todos los temas de la sociedad. Si las empresas cuidan a sus personas, porque en definitiva va a cuidar a evitar que haya accidentes de alta gama, en definitiva con daños que yo no lo voy a valorar como una compañía de seguros. La vida vale mucho, pero todo tiene incidencia en el funcionamiento de un país. Entonces, llevar a las empresas, llevar a la sociedad, llevar al regulador que también empiece a pensar. Y lo más llamativo de esto, cuando estuvimos elaborando esta primera norma, porque la norma se establece a nivel internacional y luego se discute con un miembro de ISO, que en este caso es UNIT, en Uruguay, a ver si es aplicable al país. Una participación activa, por supuesto, de la UNACEF, Policía Caminera, las organizaciones socias de UNIT, las que tenían flota, los transportistas, y todos estuvieron de acuerdo en que era una norma de desarrollo, una norma que aportaba al país. Esto no es obligatorio, tú lo decías, y entonces hay que voluntariamente entender que esto nos beneficia y aplicarla. En el caso de las empresas, se suman o no a la aplicación de las normas UNIT en su empresa, que es un proceso. Y en el caso del Estado también, a veces hay organismos que lo hacen y otros que no lo hacen. Entonces, ¿cómo está esa baraja? Evidentemente, ¿Está pareja o digo, mal distribuida? Yo lo que creo es que el rol de UNIT de alguna manera, más de 80 años de trabajo aquí, son 86, 84 años que vamos a cumplir, es ser promotor de llevar el tema, como están haciendo ustedes, a la discusión pública, a entender lo importante que es. Porque hay veces que
Las empresas no quieren tener subcontratistas que tengan problemas, porque son la imagen. No solamente por el hecho en sí, en cómo los afecta. Entonces muchas veces están diciendo, bueno, usted asegúreme que el transporte se hace bajo control. Un transportista de personas, ¿cómo asegurar al usuario Bueno, eso que es eso una, está vía, bajo eso es una control? buena vía de que se imponga. Es decir, empresas que no contraten si no tenés la norma. Bueno, por ahí. O usuarios que digan, voy a elegir en esta que tiene un plan de movilidad, que sabe por dónde ir. Entonces empieza a aportar confianza en ese tema. Un poco nos pasa esta charla lo mismo en estos 13 años que llevamos cuando hablamos con la gente de Latinenca, que ellos testean vehículos y dicen la gente debería comprar los vehículos que tienen más estrellas, no los que tienen menos. Pero sin embargo, a veces uno no compra por las estrellas. Es una referencia. Yo creo que hay que juntar todo, porque no podemos atacar solamente el vehículo, el medio de transporte. No podemos solamente atacar las buenas prácticas de manejo, sino que tenemos que trabajar en conjunto, formando, capacitando y dando una infraestructura adecuada. El tránsito de hace 10 años no es el mismo que el de ahora. Entonces, eso obliga a que permanentemente las organizaciones sepan cómo van a gestionar. ¿Pueden gestionar los vehículos? Buscando la mayor seguridad, pero si no trabajan con la gente, con buenos hábitos de descanso, con de alguna manera dándole elementos, se está trabajando mucho en la tecnología para los recorridos de equipos pesados, para que la tecnología ayude a detectar cansancio, fatiga. Ya no sirve yo sé cuando estoy cansado y paro en la ruta. No, no es así. Hacer reflexionar a todos los que estamos, a los que usamos la vía, ya sea circulando o simplemente como peatón o factores que pueden incidir en la vía. Alguien que deja un auto mal estacionado. O el regulador. Hablemos de las intendencias, hablemos de policía caminera. Pero también es importante el pensar qué vías quiero y cómo las voy a gestionar. Hasta los proyectos de mantenimiento del pavimento empiezan a entrar. Entonces, estamos tocando todos los temas. Nos vamos a quedar cortos hoy, porque estamos ya llegando al final del programa. Así que te vamos a invitar para otro programa para hablar de exactamente toda esa interacción. Hoy, Álvaro, primera visita y la verdad que no va a ser la última. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Conciencia Vial. Nosotros tenemos un eslogan que es que la seguridad en el tránsito es responsabilidad de todos. Vos lo manejaste indirectamente. Pero o sea que estuvo ahí rondándole. Es que si no lo tomás como algo estructurado, como algo global, no lo podés solucionar. Lo dejamos para la próxima charla. Así que gracias por hoy. Nosotros nos estamos ya retirando. Les recordamos que a lo largo de la semana es un gusto, como siempre, que nos acompañen. Les queda por allí el teléfono de WhatsApp para que nos manden mensajes. Y si no, nos estaremos reencontrando aquí en la pantalla de Canal 5 dentro de 7 días, cuando volvamos a hacer juntos Conciencia Vial. Hasta entonces. Hola, soy Santiago Urrutia y en la Academia de Choferes Seguros de Banco de Seguros del Estado hoy vamos a hablar de cortesía. La conducción agresiva aumenta la probabilidad de siniestros y deteriora la salud por el estado de tensión frecuente. Conducir en forma cortés y evitar riesgos. Manejar bien es el mejor camino para prevenir siniestros. Nos vemos. Banco de Seguro del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Presentaron este programa empresas con responsabilidad vial. Automóvil Club del Uruguay. Mileto Piscinas, Saunas y Spas. UNIT, un país de calidad. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. UTE, transformando con energía nuestro país.